Buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos al canal de Facebook de la Fundación Tres Culturas. En esta tarde que vamos a tener la presentación de un libro que en realidad son dos. Vamos a presentar un trabajo conjunto. Este acto que ya les indico, realiza la Fundación Tres Culturas con la colaboración inestimable y lo queremos agradecer muy expresa y públicamente de la editorial Blume, que además es la editorial que presenta, que ha editado este trabajo conjunto, estos dos libros. Bueno, ya están ustedes acostumbrados a la pantalla, estos actos virtuales que la COVID nos obliga a hacer. Yo les voy a explicar un poquito en qué va a consistir el acto, pero antes de explicarles en qué consiste el acto, antes de contarles cómo se llama ese trabajo conjunto, presentarle a los ponentes, le voy a dar la palabra a Antonio Chávez, que es el responsable de planificación estratégica de la Fundación Tres Culturas, que les va a dar un saludo institucional. Antonio Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a nuestro público. Agradecer también su presencia, por supuesto, a Javier Martín, a Ricardo, a Leopoldo, su inestimable colaboración. Y creo que esta presentación que hacemos conjunta de la obra de Javier y de Ricardo es un buen punto de partida para las diferentes actividades en las que la Fundación va a abordar también el 10º aniversario de las Primaveras Árabes, ¿no? En este caso vamos a acercarnos a Libia, vamos a acercarnos a ese estado fallido que muchos hablan, ¿no? Que es Libia. Y es como reflexión también que nos hacemos en aquellos que intentamos aproximarnos a las primaveras árabes, aquello que fue una esperanza parece que se transformó en una desesperación, y aquella primavera parece que se transformó en un invierno del que es aún duro salir, ¿no? En este caso es una magnífica oportunidad el compartir las impresiones de dos personas que han estado sobre el terreno, en este caso en Libia, como Javier Martín y Ricardo. Seguro que se van a plantear reflexiones de actualidad, de enorme interés, y yo, sin más, le cedo la palabra a los dos protagonistas y también a Leopoldo para que ellos nos ilustren a través de su obra. Muchas gracias a todos y seguimos desde nuestro canal de Tres Culturas. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras y por dar la bienvenida a este acto. Bueno, yo les voy a introducir, como ha dicho Antonio, yo les voy a presentar un poco el evento sucintamente, y quien va a llevar un poco la batuta va a ser Leopoldo, que es realmente también el que conoce muy en profundidad las obras y conoce todo, bueno, pues cómo se han creado estos dos libros. Dos libros que tienen dos títulos muy sugerentes, ¿no? El de Javier Martín, que es el libro, digamos, más clásico en el sentido que es un libro al uso, se llama No hay tierra sagrada para los vencidos. Y el de Ricardo García Vilanova se llama The Libyan Crossroad, pasaje mortal a Europa 2011-2020. Y este segundo es un libro de fotografías. En realidad, insisto, Leopoldo seguro que nos va a contextualizar un poco más lo que es la presentación, pero yo, antes de presentarles a todos ustedes, a los tres, bueno, pues sí decirles que en realidad este trabajo conjunto es producto de un viaje que hicieron nuestros dos protagonistas hará aproximadamente 1 año y medio, a lo largo de toda la ruta central de la migración a Europa. Pues eso, como decía Antonio también, desde Níger a Mali, pasando por Libia y, por supuesto, el Mediterráneo, segundo apellido de la Fundación Tres Culturas y espacio que nos ocupa y nos preocupa a ambos. Tanto Ricard como Javier estuvieron embarcados en el Aquarius y en el Open Arms. Les dará más detalles ahora en un momentito Leopoldo, al que yo les voy a presentar. Le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Leopoldo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención. A vosotros. Bueno, pues Leopoldo Blume es el editor y director de Blume, de la editorial Blume, desde 1989.
una editorial pues, que fue fundada hace ya más de 50 años y dedicada principalmente a tres temas, bueno, son varios temas, pero principalmente focalizados en el fotoperiodismo, en el arte y en la fotografía. Leopoldo es licenciado en Historia Moderna por la Universidad Central de Barcelona y dentro de la editorial pues, su catálogo cuenta con numerosos fotógrafos reconocidos. Sería pues, casi interminable, pero por mencionarles algunos, desde Gervasio Sánchez, el propio Ricard, evidentemente, Sandra Balcells, Sergi Cámara, Joao Pina, en fin, sería innumerable la lista para que vean ustedes un poco la categoría de los profesionales con los que ha trabajado, ¿no? Él les dará ahora un poco más de detalles donde pueden adquirir estas dos obras y comentará también un poco el trabajo de la editorial. En segundo lugar, yo quería presentarles a Ricard García Vilanova. Ricard es fotógrafo autónomo desde hace más de 20 años y se dice pronto, con un impresionante, de decirlo así, currículum. Y Ricard está especializado en zonas de conflicto y en crisis humanitarias. Efectivamente, vamos a hacer ahora un punto y seguido a la COVID y vamos a hablar, pues eso, de zonas de conflicto, de crisis humanitaria y, como decía también el responsable de planificación estratégica, Antonio Chávez, sobre las primaveras árabes, las mal llamadas primaveras árabes, e incluso también de los conflictos de ISIS. Para que se haga una idea del trabajo de Ricard, pues sus fotografías se han publicado en Life, en Newsweek, en Time, en New York Times, en Washington Post, en Wall Street Journals, en Le Monde, Libération, Paris Image, Guardian, The Spiegel, en fin, las principales cabeceras nacionales e internacionales. Después también como videoperiodista autónomo pues ha trabajado en la CNN, en la BBC, en France 24, en Al Jazeera, en Euronews, en muchísimos. Y después también atesora una gran cantidad de premios y es muy destacable como Wall Street Journal pues, presentó su candidatura al premio Pulitzer en el 2010 y ha sido galardonado con otros como el Press Photo, el Pictures of the Year, etcétera, etcétera. Ricard, un auténtico lujo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, como se dice ¿no? en inglés, last but not least, un viejo amigo de la casa, no porque sea, por supuesto, Leopoldo y Ricard también, lo que pasa es que son más nuevos, Javier Martín, y digo no porque sea viejo, porque ya ven ustedes que es bastante joven, pero con el que ya hemos hecho varias actuaciones en la fundación y al que le tenemos un especial cariño también, ¿no? Bueno, Javier es en la actualidad delegado de la agencia EFE en el norte de África, que tiene su sede en Túnez, y es realmente uno de los periodistas con mayor experiencia sobre el terreno en temas de Oriente Medio, tanto es así que vive por allí desde el año 96. Javier fue fundador de la primera corresponsalía permanente de la agencia EFE en Irán, allá por el año 2009, y ha trabajado, pues eso, durante más de una década en la oficina central de Oriente Medio, donde ha cubierto como enviado especial pues, la invasión de Irak en el 2003, la guerra del Líbano en el 2006, y desde el 2008 pues fundó en el Cairo también un nuevo servicio de noticias en árabe de la agencia EFE. En el 2011 fue testigo de la caída de Muammar el Gaddafi y en el 2012 viajó a Siria como enviado especial de este conflicto civil internacionalizado que desgraciadamente vive el país y que también lo ha convertido en un estado fallido. También ha estado trabajando para la agencia EFE en Israel y Palestina, con lo cual conoce perfectamente todos los temas de los que vamos a hablar. Javier, un placer tenerte. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, introducido un poco la sesión, ya saben ustedes que van a poder formular las preguntas que estimen oportunas. Nosotros estamos en directo a través del canal de Facebook de la Fundación. Aprovechamos también para saludar a todos aquellos que estén siguiendo la retransmisión y todos aquellos que la verán a posteriori. Sepan que estará disponible también en el propio canal, al igual que haremos un podcast para los amantes del podcasting, para que puedan también disfrutar de este debate y podrán ustedes hacer, ya digo, las preguntas o a través del propio canal de Facebook o bien los que estén dentro de la plataforma en el webinar de Zoom, pues a través de Zoom. Y también aprovecho para saludar a Nuria Sánchez, compañera de comunicación de la Fundación, que es la que nos va a ayudar también en el traslado de las preguntas. Bueno, pues introducido el tema, yo paro aquí y le cedo el testigo a Leopoldo para que comencemos este seguro que interesante debate. Leopoldo, cuando quieras. Muchas gracias, Germinal, por tu cálida introducción. Muchas gracias a la Fundación Tres Culturas
que tiene un nombre muy bello y muy significativo. Y bueno, pues muy contentos de estar colaborando con vosotros. Estos dos libros, que en un principio van a convertirse en uno, les explicaremos un poco la historia inicial, la prevista, que después con la pandemia, como tantas cosas ha cambiado, pues también cambió este proyecto editorial, pues yo considero que son libros muy necesarios, muy importantes, porque arrojan muchísima luz a un lugar tan controvertido como es Libia y todo lo que parte o lo que pasa a través de Libia como el país, como comentabais antes, un país de estado fallido, con falta de estructura, de seguridad. Y por esa razón se aprovecha como espacio al que transita la inmigración para llegar a Europa. Es decir, Libia es el cuello de botella. Normalmente también la inmigración, ya notamos que también a través de Marruecos o en los últimos meses cómo está yendo hacia Canarias, porque por las dificultades que hay en Libia. Europa está tratando todo lo que pueda de contener en Libia toda la inmigración y de personas que vienen de todo el mundo del Subsáhara. Estamos hablando de personas que quieren mejorar su vida, necesitan por muchas razones, porque su vida está en peligro, por conflictos armados, porque tienen muchísimas dificultades económicas, porque tienen que ayudar a sus familias y hacen lo que hemos hecho todos en global durante toda la historia de la humanidad, que es emigrar. Pero en este caso, esta migración es complicadísima porque se exponen muchísimos problemas a través de los países que tienen que traspasar hasta llegar a Libia. Antiguamente no había tantos problemas, pero el objetivo de Europa de complicar esa migración hace que vaya negociando, y esto nos lo explicarán muy bien y más detenidamente con sus intríngulis Javier y Ricard, tratan de llegar a acuerdos con los distintos países para complicar ese camino hacia Libia. Sobre todo hacia Libia porque los demás países, al tener una estructura de Estado más o menos estable, Europa ya ha llegado a un acuerdo con ellos para contener la inmigración. Y en cierta medida está bastante controlado. En el caso de Libia, al haber distintos gobiernos y al haber un desgobierno en el país con conflictos armados, mafias, se han encontrado con esa dificultad para domesticar al gobierno a través de básicamente de dinero para evitar o contener muchísimo la inmigración. Ese camino, por lo tanto, eso lo explica muy bien Javier, en el momento en que los países que están en el camino para llegar a Libia reciben, no están dispuestos a permitir esa migración, hace que las personas no los hace desistir, sino que lo que hace es que tomen caminos mucho más peligrosos, mucho más complejos y que finalmente ese camino se convierta en un sufrimiento, dure muchísimo más y muera muchísima más gente. No tenemos cifras de
de lo que es la muerte a través del Sáhara, o sea, de las migraciones, de las bajas que hay. Las tenemos mucho más desde el momento en que se lanzan al mar, en esas embarcaciones tan frágiles, y tampoco son exactas, pero son, sí que hay cifras. Imaginaros en el Sáhara quién va a dar cifras, ¿no? Entonces, bueno, para contar toda esa historia del por qué hay una emigración en estos países de origen, ese camino a través del Sáhara, la llegada a Libia, donde son recibidos por mafias que los usan y les vuelven a hacer pagar pues impuestos. Llegan a centros de detención donde son torturados, y ese es el último punto a partir del cual empieza el último paso arriesgadísimo, que es lanzarse al mar para tratar de llegar a Italia, porque es el país más cercano. Bueno, para contarnos todo eso necesitamos personas que realmente conozcan muy bien el terreno, y en eso, como tú ya has comentado, Germinal, pues con las biografías de Ricardo y Javier, pues ha sido una garantía maravillosa, porque siendo algo muy complejo, leyendo los dos libros, entiendes perfectamente cómo sucede todo, ¿no? En el caso, os comento, estos libros tenían que haber aparecido en un solo libro en principio. Javier y Ricardo se conocen desde hace mucho tiempo, han hecho muchos viajes solos, en conjunto, y la idea era que a través de una beca que ganaron surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no se hace un libro, cada uno desde su ámbito? Javier desde una posición más de periodística, de ensayo, en la línea de otros libros que ya publicó anteriormente, y Ricard desde como periodista, y también sobre todo como fotoperiodista, ¿no? como fotógrafo. Y entonces la idea era muy buena, aunarlos a los dos. Bueno, finalmente el libro se tenía que imprimir en el mes de febrero, marzo, y justamente el día antes de la impresión, es curioso, el día antes de la impresión, la imprenta no tenía ya autorización para que viniera Ricard a la imprenta digamos, a supervisar la impresión, que es algo que nosotros en estos libros de fotografía siempre pedimos a los autores, pues que estén con nosotros. Entonces, esperamos, acordados en estas fechas, en marzo, que al principio parecía, bueno, ¿qué ocurre? Que esto era absolutamente extraordinario, ¿no? Esta parada total. No sabíamos si esto iba a durar poco o iba a durar mucho, y fuimos viendo cómo iba avanzando, y nos dimos cuenta que tampoco tenía sentido, si podíamos imprimir el libro al cabo de 2 semanas, cómo íbamos a hacer una presentación a través de Zoom, algo que estamos haciendo ahora de forma ya más natural o normalizada, pero en ese momento esperábamos que no fuera así, y que se pudiera hacer próximamente, más adelante. Entonces fuimos retrasando la edición del libro. Eso sí, las situaciones difíciles también siempre traen oportunidades. Eso permitió que tanto Ricard como Javier, como dos profesionales periodistas que son, fueran actualizando el libro continuamente. Y entonces pudiéramos disponer de unos libros
que si los hubiéramos impreso en su momento no serían los mismos que ahora. Ricard pudo, en época del coronavirus, hacer unos operativos con Open Arms, participó con toda la complejidad del momento de la pandemia, y también Javier puso al día el libro, de manera que finalmente fueron trabajando cada uno en su libro, y decidimos que quizá tenía sentido que fueran dos libros distintos, es decir, son dos libros que se complementan, pero que pueden ir perfectamente solos, ¿no? En dos lenguajes distintos. Pero sí, lo que quisimos era, pues, hacer presentaciones conjuntamente, y realmente es una buena aproximación a la realidad el hacerlo a través de un libro de fotografía y a través de un libro de periodismo de texto, ¿no? Bueno, esta es la historia un poco recambolesca de cómo se llega a publicar el libro. Y bien, yo le pasaría la palabra, no sé quién a escoger, porque, si a Ricard o a Javier, ¿no? Javier. Bueno, lo has dicho tú, Ricard. Entonces, le paso la palabra a Javier, y yo creo que quizá podríamos hacer este acto de una forma bastante abierta, en la que cada uno puede ir exponiendo lo que le parece interesante, y nos podamos ir interrumpiendo. Y Germinal, tú también, bueno, esperamos también que te combines con nosotros. Encantado, encantado. Sí, sí. Pues nada, Javier. Bueno, pues yo tomo el testigo. Primero tengo que dar las gracias sobre todo a la Fundación por darnos esta oportunidad que como le decía Germinal, siempre me acoge muy bien en Sevilla, y es una pena que hoy no podamos estar en Sevilla de forma presencial, que siempre es todo mucho más amable y agradable que a través de una pantalla. Pero bueno, tiempo habrá, y esperemos que podamos hacer otro libro en el futuro y otro acto allí en Sevilla, donde siempre somos muy bienvenidos. Dar las gracias a Leopoldo por la exposición que ha hecho inicial, porque se ajusta muy bien a lo que ha ocurrido. Es verdad que ha sido un libro que ha tenido un proceso largo, pero que creo que ha tenido un proyecto más que un libro, un proyecto que ha tenido un proceso largo, que es un libro que abarca una década y que abarca casi medio continente. Poner eso en fotografías y en palabras de una manera que se pueda entender y que sea y no sea muy extensa, era el principal reto que teníamos. Ricardo y yo empezamos a conocernos y a trabajar precisamente cuando cayó Gaddafi en Libia. Y a partir de ahí, pues de forma conjunta o separada, pues hemos seguido viajando regularmente a Libia, pero también a otros países, ¿no? La idea del libro se empezó a concretar precisamente con la beca que nos dio la Federación Catalana de ONGs, a través de la ONG Novak, que nos ayudó, digamos, un poco a poner en orden todas esas cantidad grande de material que habíamos recopilado durante una década, porque pueden entender que durante 10 años de viajes a tantos países, el archivo de fotografía de Ricardo es enorme. La cantidad de notas y entrevistas que hemos podido acumular durante estos años es enorme, y aquello había que intentar, bueno, pues darle una articulación que permitiera llevar o alcanzar el objetivo final, que era dar una imagen más global o presentar una imagen más global de la cuestión migratoria. De la cuestión migratoria y del norte de África, que es muy importante para nosotros como europeos, porque es el norte de África junto al Sahel la verdadera frontera sur de Europa, donde se van a decidir muchas de las cuestiones que nos van a afectar en el día a día
en la próxima década. Mucho de lo que nos jugamos, aunque no lo parezca, se desarrolla primero en el norte de África y en el Sahel, donde tenemos desde crisis climática hasta movimientos migratorios, sequías, terrorismo, mafias, economía corsaria, desestabilización política, militarización, y todo eso nos afecta en el día a día, aunque no lo parezca, en nuestra sociedad europea, y va a afectar o va a influir en las decisiones económicas y políticas que se puedan tomar a lo largo de la próxima década. Era un desafío enorme poder intentar explicar todo esto. Y bueno, nos pusimos a trabajar también gracias a que Blume nos dio esa oportunidad. Además era extraño porque Blume está más enfocado a la fotografía, y de repente pues aparecía alguien más de ensayo como yo, que lleva otro tipo de libro que a lo mejor cabe más en otra línea editorial, pero que creo que al final era una idea estupenda que pudiéramos llevar como decía Leopoldo, tener dos idiomas, en este caso, dos lenguajes diferentes pero complementarios, porque se pueden explicar las cosas con palabras, pero si además de esas palabras van acompañadas de imágenes, y de unas imágenes tan potentes y tan directas como las que toma Ricardo, pues eso amplía la capacidad de impacto que podemos tener en nuestro mensaje, ¿no? Luego hablaremos un poco más en profundidad de qué cuentan ambos libros, pero creo que podemos quedarnos con dos ideas principales ahora para el público, y es uno, van a encontrar dos libros que son únicos en el sentido de que son a día de hoy prácticamente los dos únicos libros que cubren la ruta migratoria desde el origen, desde los países en origen, porque arranca en Níger, arranca en Mali, y acompañan a los migrantes a través de toda la ruta. Cruzamos el Sahel, cruzamos Libia, estamos en Libia, llegamos a las playas. Hay testimonios, como bien dijo, ambos embarcados en el Aquarius y en el Open Arms, y luego el desembarco, ¿no? Es decir, que por primera vez se cubre de manera completa la ruta migratoria. Y segundo, que es importante cubrir la ruta migratoria desde el principio hasta el final, porque nos estamos mal acostumbrando a que en la prensa europea y en Europa en general el debate se sostenga solamente en lo que ocurre en el Mediterráneo. Los medios de comunicación, los tertulianos, los políticos reaccionan cuando tenemos un naufragio en el Mediterráneo, o nos enquistamos en el debate sobre si hay que permitir a los barcos de rescate trabajar, no trabajar, si si hay que acoger a los migrantes, dónde hay que acogerlos, si hay que expulsarlos, si está bien expulsarlos en caliente, si no está bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en lo que pasa en el Mediterráneo, y la cuestión migratoria es mucho más amplia. Ya solamente llegar a las playas de Libia, que es un país en guerra, un país con una crisis política, económica y social desde hace una década, un Estado fallido, y un Estado donde la ONU y las organizaciones internacionales dicen que no es seguro para los migrantes. Solamente llegar a esa playa, a ese lugar al que ninguno de nosotros quisiéramos ir, ya significa un enorme éxito para los migrantes, porque antes han tenido que cruzar en el desierto. Sabemos, como bien decía Leopoldo, que en el desierto mueren miles de personas, casi tantas como las que mueren en el Mediterráneo, pero eso no sale en los medios de comunicación, no sale en las noticias. Cuando un migrante se pierde en el desierto, se perdió en el desierto, y eso no nos llega. Los campos de refugiados que hay en Mali, los campos de refugiados que hay en Níger, las amenazas y las torturas, los riesgos que sufren en Burkina Faso, en su salida con Boko Haram en Nigeria, en Camerún, en el lago Chad. Por lo tanto, tenemos que entender que la cuestión migratoria nos afecta, es una cuestión mucho más amplia de lo que nos muestran normalmente los medios de comunicación, que más allá del Mediterráneo, más al sur del Mediterráneo, la cuestión migratoria es donde tiene sus verdaderas raíces, y que dentro de esa frontera sur, que es para la Unión Europea el Sahel y el norte de África, nosotros como europeos
tenemos una responsabilidad en lo que está ocurriendo con la migración. La migración, el cruzar el mar, el Mediterráneo y arriesgar la vida, o cruzar el desierto del Sahel y arriesgar la vida en el desierto, no es una decisión fácil, no es una decisión únicamente que toman los migrantes por una ambición o por una necesidad, sino que esa obligatoriedad de cruzar y de arriesgar la vida proviene también de que durante la última década todas las políticas europeas que hemos implantado en el sur del Mediterráneo pues, han fracasado, y tenemos que pensar que nosotros también, como sociedad europea, somos responsables. Y paso así a Ricardo, que aquí si quiere añadir algo más, y así ya vamos abriendo el debate, si os parece. Estupendo. Bueno, me lo habéis dejado mal, porque entre tú y Leo ya prácticamente lo habéis dicho todo. Yo solamente quisiera añadir una pequeña idea que siempre me gusta, sobre todo, explicar en este tipo de conferencias, es acerca de la organización que hay por parte, digamos, en general, de medios y de la sociedad respecto a lo que es Libia, ¿no? Libia es un país de gente honesta, de gente amable, que te abre las puertas de su casa y que no tienen nada que ver con lo que son las mafias que operan en Libia, ¿no? Yo creo que lo más importante, sobre todo, es saber diferenciar justamente esa idea, ¿no? Una cosa son las mafias que están actuando en Libia, porque no olvidemos que Libia, como ha explicado Javier, es un país que se encuentra inmerso en la guerra civil, que se inició ahora en 2014, además de las otras dos guerras anteriores que tuvo, la del 2011, Primavera Árabe, y la revolución, llamada revolución, y la de 2016 con el Estado Islámico, y que obviamente pues eso hace que tenga o se encuentre dentro de esa inestabilidad, ¿no? Sobre todo en la zona sur de ese país, que genera toda esa ruta que pasa por Agadez, que llega a Sabha y que después deriva a nuestros puntos principales. Pero que evidentemente eso no quita el hecho de que existen unos núcleos de personas, de refugiados, que trabajan de forma libre dentro de lo que es ese contexto, ¿no? Lo que tienen, digamos, negocios propios en ciudades como Zuara, Misrata, Trípoli, y que además pueden incluso muchos de ellos trabajar en construcción o en otros segmentos de esa industria, ¿no? Entonces el tema realmente pasa por eso, sobre todo por saber diferenciar el hecho de que existen esas dos Libias y no pensar que todo en Libia es justamente eso, es ese infierno que muchas veces se nos transmite con idea. Obviamente las historias que nos llegan de los refugiados en los barcos y todo eso que cuentan de esas mafias, de esas torturas, todo eso es cierto, pero eso pertenece a esas personas que pasan justamente por esas rutas de mafias. Entonces, evidentemente, pasan ese periplo, llegan a Europa y cuentan esa historia que, vuelvo a insistir, es totalmente cierta, pero que también, digamos, se bifurca o vive paralelamente con ese tipo de otra sociedad que vive al margen de toda esa historia, ¿no? Una pregunta. Ahora que estabas hablando, Ricard, tú que has estado en tantos operativos, tanto de Médicos Sin Fronteras, de Open Arms y con tripulaciones rescatando tantas personas, esos operativos los realizan ONGs que si no estuvieran allí, esas personas en gran medida se ahogarían. Sí, totalmente. De hecho, la fotografía que ilustra el libro de fotografías, digamos, el de Livian Roberts, este libro concretamente, pues hay la imagen de un niño, ¿no?, que venía de Somalia y que precisamente, pues es lo que tú dices, Leo, o sea, al cabo de 4 horas de rescatarlo, junto con otras personas que venían en esa lancha, en esa embarcación, pues llegó una tormenta que obviamente hubiese hecho hundir esa embarcación y todas esas personas no hubiesen jamás llegado con vida a ningún sitio, hubiesen perecido en esa travesía, ¿no? No tenemos que olvidar, tanto Javier como yo, que lo hemos visto muchas veces, esas embarcaciones son frágiles, son embarcaciones neumáticas, la mayoría, también hay de madera, pero la gran mayoría son neumáticas, son embarcaciones que no tienen ninguna posibilidad de conseguir llegar a hacer esa ruta de 2-3 días, porque van totalmente hacinadas de personas, son 120, 140 personas en una estructura súper frágil y que solamente que haya un cambio de tiempo, digamos, de viento
o en el mar, pues hace que todo eso pues, se siente literalmente, porque hemos visto en muchas ocasiones imágenes de medio embarcaciones medio hundidas en el mar, y obviamente pues eso haría que todas las personas no sobrevivieran. Claro. Entonces, pero la posición de Europa es tratar, y lo hemos visto en los últimos años, de echar, digamos, a las ONGs. En muchos casos, aprovechando algunos gobiernos muy idos a la derecha que incluso dicen que estas ONGs realmente son traficantes, ¿no? Cuando tú puedes dar fe que has estado ahí, que lo único que están haciendo es una labor profesional de rescatar vidas. ¿Por qué por qué Europa quiere echar a las ONGs de la zona cuando están haciendo una labor tan humanitaria? Que responda Javier, porque si no voy a hablar solo yo. Ah, sí, perdona. También, lo digo porque estaba pensando ahora en el operativo este último que estabas. Javier, adelante. No, bueno, también Ricardo, porque estamos los dos. Yo te voy a dar la idea que viene un poco entroncada con lo que había comentado en la introducción que he hecho, ¿no? Es decir, hay un interés absoluto por parte de Europa de que la cuestión migratoria no sea una cuestión europea. Es decir, lo que quieren es llegar a acuerdos con los países del norte de África o del Sahel, como ya lo han hecho en la mayor parte de ellos, para que los migrantes se queden bloqueados ahí y no salten al Mediterráneo. Por eso se insiste mucho en que si los barcos rescatan, eso va a los medios de comunicación y al final se convierten en un problema político, cuando realmente lo que tenemos es una cuestión humanitaria, pero se politiza. La cuestión humanitaria se politiza y se utiliza en el debate político y en la crispación que tenemos ahora como principal instrumento de la política en Europa en general. Por ahí es por donde venía nuestro trabajo y la cuestión que nosotros queremos poner en estos dos libros a la vista de quien se interese por ellos. Y es que la cuestión migratoria no es una cuestión que se para ahí en el Mediterráneo. Es decir, cuando tú te lo presentan como una persona que se ha montado en una barca y ha cruzado para encontrar un trabajo en Europa, que además de forma maliciosa se cree que para quitárselo a los propios europeos, tu impacto o lo que tú puedes pensar sobre ese migrante es que es o una mala persona o un ladrón o un traficante o alguien que ha caído en manos de las mafias. Cuando te cuentan que esa persona pues a lo mejor ha perdido su hogar en Camerún porque lo ha atacado Boko Haram, que ha tenido que cruzar el Sahel, que ha tenido que pagar a las mafias, que ha tenido que trabajar en la construcción sin las medidas de protección, que se ha visto en manos de mafias de todo tipo, de contrabando de personas, pero también de gasolina, cuando sabemos las condiciones en las que están los centros de detención en Libia, cuando conocemos en profundidad lo arriesgadas que son las rutas por el desierto, que pueden morir en un accidente de coche, que pueden morir por el frío, cuando entendemos la migración como un fenómeno complejo, global, amplio, que procede desde el corazón de África y que está muy bien vinculado a la crisis climática y a las actuaciones políticas, a lo mejor la imagen que tenemos del migrante que se echa al mar ya no es la de una persona que nos viene a robar el trabajo, sino la de una persona, y digo, insisto la palabra persona, de una persona que lo que busca es lo mismo que buscamos los demás, que es una forma digna de vivir. Entonces, muchas veces lo que se hace a la hora de intentar frenar y que no trabajen las ONGs es que no se vea la migración, que la migración quede como un reducto que está en África y que no la entendamos como una cuestión de dignidad humana, sino que la entendamos como una cuestión de peligro o de amenaza. Claro. Es decir, de alguna manera, así como no tenemos información de absolutamente nada de lo que está pasando con los inmigrantes en el Sahel, en Sáhara,
porque es prácticamente imposible y sabemos que hay miles de muertes, pero eso no es noticia. Lo mismo ocurriría en el Mediterráneo central si no hubiera ONGs, no habría noticias. Entonces esto no les afectaría como creen que les puede afectar a muchos gobiernos europeos, porque claro, todas esas imágenes tan dramáticas de las personas tratando de cruzar el Mediterráneo, pues no les gusta. Pero ¿cuál sería el resultado? Que habría seguramente muchas más muertes que si no estuvieran las ONGs rescatando, pero no sabríamos nada. No sabemos nada, no hay ningún problema, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto. Yo creo que evidentemente las ONGs cumplen esa función y hacen precisamente que en un momento determinado, a partir de ese año que empiezan a operar, tanto Médicos Sin Fronteras como Open Arms, pues que todo ese problema se visualice, ¿no? Se entiende, se visualice. Yo creo que también hay una parte, digamos, de culpa nuestra como sociedad por el hecho de que quizás en un momento determinado pues estamos menos sensibilizados con cosas que son quizás más lejanas o más distantes a nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, yo recuerdo que empezamos a hablar de Estado Islámico pues cuando empiezan a operar o a atentar en nuestras casas, ¿no? O empezamos a hablar del tema de refugiados cuando nosotros somos conscientes de que ellos intentan llegar a Europa, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad también tendríamos que exigir esa información, sobre todo. Tener esa información nos permitiría, sobre todo, determinar las políticas que queremos que nuestros dirigentes, escogidos por nosotros como sociedad, pues delimitaran o actuaran sobre esos países, ¿no? Todo eso sería el escenario ideal. La práctica, un poco, yo creo, Leo, eso el escenario que tú has dibujado, ¿no? Bueno, que es una especie de como de hecho que existe, que ha asumido que hay muchísima gente que muere y que muere de forma anónima en el Mediterráneo, que es la tumba, digamos, o la trampa mortal actualmente más importante que hay en esta ruta migratoria hacia Europa. Eso perdona, Ricard, sí, Javier. Y añadiría una cuestión para que veamos más gráficamente cómo ocurre. Es decir, las políticas europeas en los últimos años no han sido políticas para solventar la cuestión de la migración, sino para detener la migración donde no molesta para Europa. Es decir, se llegaron a acuerdos en la cumbre de La Valeta para pagar, y se pagó a Níger y se está pagando a Níger y a Mali para evitar que los migrantes crucen el desierto. Y de hecho, lo que hizo Níger, presionado por la Unión Europea en la cumbre de La Valeta, es que la migración, que era un negocio legal y con menos riesgos hasta el año 2016, a partir del año 2016 deja de ser un negocio legal en Níger y se convierte en algo ilegal, con lo cual las personas que se dedicaban a ayudar a los migrantes a llegar a Libia encuentran sus rutas habituales cerradas y tienen que tomar rutas más peligrosas, con lo cual es más difícil el camino. Esa política no fue la de vamos a buscar una solución a la migración, sino vamos a ocultarla, vamos a parar la migración, y lo que creó es un problema mayor. Con Libia pasó lo mismo. Hasta 2016 salían miles y miles y teníamos las imágenes todos los días, y no sé si fueron casi 120.000 los migrantes que llegaron a Italia en 2016. En la actualidad llegan entre 15 y 20.000. ¿Por qué? Porque han dejado de subir los migrantes e intentar saltar a Europa. No, el mismo flujo de migrantes sigue ocurriendo. Lo que pasa es que desde 2018 la política europea fue pagar a los guardiacostas libios para que hicieran el trabajo de las ONGs y que esos migrantes se devuelven en caliente, y hay más migrantes que la Guardia Costera libia intercepta y devuelve a Libia, a pesar de que no se respetan los derechos humanos en Libia, que el número de migrantes que las ONGs pueden salvar y llevar a Europa, donde sí se respetan, o al menos creemos que se respetan los derechos humanos. Se paga, o hay acuerdos con Argelia, con Marruecos, con Mauritania, gobierno a gobierno, para frenar la migración. Se paga a Turquía para frenar la migración. Es decir, no estamos haciendo políticas proactivas en Europa, estamos haciendo políticas prohibitivas, con lo cual lo que hacemos es posponer un problema y no solucionarlo.
Pero Javier, yo sí quería apuntar una cosa en eso que tú estabas diciendo, y es que parece un poco un contrasentido, ¿no? Yo creo que lo apuntaba Leopoldo, ¿no? Al inicio, el ser humano como tal es migrante por naturaleza, ¿no? Parece un contrasentido intentar parar algo. De hecho, la migración normalmente va, el segundo apellido de la migración es ilegal, ¿no? O el problema migratorio, ¿no? Cuando realmente es un fenómeno, ¿no? Y yo creo que hemos tocado 3 o 4 puntos muy interesantes. Efectivamente, los gobiernos tienen ahí muchos que decir, sobre todo ciertos partidos, ¿no? de extrema derecha que fomentan este discurso. Como decía Ricard también, hay parte de la sociedad, bueno, pues que lo tiene absolutamente naturalizado, que esto pasa porque es así y poco más, ¿no? Y parte de los medios de comunicación, pues también están focalizando, porque ya sabéis vosotros mejor que nadie que lo que está en pantalla existe y lo que se quita de la pantalla desaparece, ¿no? Pero yo quería preguntaros hay otra parte de la sociedad que más que naturalizar que esto pasa, criminaliza al inmigrante. Yo recuerdo que España no hace tanto era un país, bueno, muchos españoles se iban a Alemania a trabajar, se veía como una cosa absolutamente normal y no pasaba, pues bueno, pues no había ningún problema, ¿no? Eh, ¿Por qué pensáis realmente que hemos llegado en la sociedad a ese grado de criminalización del inmigrante en el que se ve a alguien que efectivamente, como se ha dicho aquí, pues viene pues, poco menos que a robar el trabajo, a robar la sanidad, cuando después hay 1000 sitios donde se puede ver estos rumores, bulos y tal, que bueno, muchas veces después ni las imágenes son de lo que ponen, ni el contenido se corresponde con la realidad, ¿no? ¿A qué creéis que puede obedecer que parte, una gran parte, diría yo, de la sociedad realmente asimila que el inmigrante es un problema? Bueno, yo creo que porque hemos deshumanizado al migrante. O sea, no miramos al migrante como una persona humana, como una persona como nosotros, sino que dentro del debate político en Europa o en España actualmente, el migrante es una causa política. Es un elemento de confrontación política entre los diversos partidos. No miramos al migrante de igual a igual, no lo vemos como una persona como nosotros. Hemos deshumanizado a través del debate político, se ha deshumanizado, se trata de deshumanizar al migrante, y eso permite que lo podamos criminalizar, porque a una parte de esa discusión política le interesa criminalizarlo para llegar a unos objetivos políticos. Creo que la deshumanización del migrante es uno de los graves problemas que tenemos. Sí, yo también estoy de acuerdo con Javier. También pienso que es por lo que es el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a otro tipo de cultura, otro tipo de personas que nosotros no sabemos nada y pensamos que vienen con unos objetivos muy concretos, ¿no? Pero eso forma parte del mensaje, justamente de lo que tú decías, del mensaje de la extrema derecha, ¿no? Que en un momento determinado criminaliza a esas personas y lo que hace es intentar desdibujar realmente la situación dramática que tienen, ¿no? En sus países. Ellos, sean migrantes económicos o sean refugiados, que digamos la diferencia o radica en el hecho que un migrante, digamos, trata de escapar de su país por un tema económico, un refugiado lo hace porque su vida está en peligro, sea como sea, en ambos casos, ellos en un momento determinado deciden exponer su vida, o sea, deciden hacer esa travesía incierta, sabiendo obviamente que tienen pocas probabilidades de conseguirlo, que a lo mejor tienen un 40 o un 50% de probabilidades de conseguir en una cuestión que básicamente no, que es entre la vida y la muerte, o sea, no hay absolutamente nada más que eso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso ya es el punto, digamos, de inflexión que marca el hecho de que en un momento determinado alguien decida arriesgar su vida, sea lo que sea. Entonces, nosotros tampoco no tenemos esa sensibilidad. Yo creo que también hay una falta de empatía muy grande por parte nuestra y un desconocimiento absoluto hacia las razones que impulsan a todas esas personas a hacer esa travesía. Yo creo que es tan indigno que políticamente se use este recurso que solo sirve para, seguramente cuando va dirigido a personas que están en una situación económica difícil, pero que también aúna que no, con una falta de comprensión, ¿no? del por qué. Entonces es muy fácil decir, no, hombre, pero este es el problema, esto es de la gente que viene de fuera,
que te coge el trabajo, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver cuántos millones de personas tenemos en este país es decir, ¿cómo es que no hablamos en positivo de los inmigrantes? ¿Cuántos millones de personas están en este país trabajando, pagando la seguridad social y contribuyendo a la riqueza de este país y de la sociedad? Entonces yo creo que es un recurso muy, muy indigno por parte de los que lo usan negativamente, y después me encuentro con el resto de partidos políticos como yo me encuentro como no entiendo cómo no saben defender. Hay una falta de argumentos para defender lo positivo que están aportando todas estas personas, ¿no? Entonces, y después también los medios de comunicación. Es decir, yo entiendo que un medio de... No, entiendo, es una lástima que un medio de comunicación más tirado hacia la derecha, digamos, informe de una determinada manera, pero hay muchos otros que deberían informar con más conciencia, pues lo que estabais explicando, Javier Ricard, explicando, por ejemplo, de dónde surgen estas personas, qué es lo que han tenido que atravesar, y automáticamente el 90 y pico % de la sociedad, cuando conoce un poco la historia, pues lo comprende de otra manera. Yo estoy convencido, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación también, ¿no? Bueno, yo quería una pequeña punta a lo que decía Leo. Yo creo que sí, que evidentemente haya falta una difusión mucho mayor de la que tenemos, pero también pienso que difícilmente alguien puede llegar a entender lo que es estar en una guerra, inmerso en una guerra, si no la vive en primera persona. Yeah. Yo mismo, o Javier, cuando trabajamos en ese tipo de zonas, al final no lo estamos haciendo, digamos, o no estamos teniendo esa vivencia como la que puede tener una persona que la vive en sus propias carnes, que la vive en su país, en su familia, en su gente, ¿no? Entonces, siempre es difícil ponerse en ese punto, ¿no? O llegar a empatizar a ese nivel, ¿no? De conseguir entender todo lo que pasa por esas personas, todo ese drama humano que tienen o que soportan, ¿no? Y bueno, sin comparar, porque evidentemente no lo voy a comparar, habría que sacarnos a nosotros como país tarjeta roja, y ahora diré por qué digo lo de la tarjeta roja, porque nosotros sí hemos vivido una guerra civil muy caínita, ¿no? Y deberíamos saber lo que eso supone, ¿no? Y al final, bueno, pues parece que se nos ha olvidado, y efectivamente fue antes de ayer. Decía lo de la tarjeta roja porque, si os parece, hay algunas preguntas ya del público, entonces si os parece que podamos darle un poco de voz a nuestro público. Pero yo antes, mientras los compañeros las van recopilando, sí quería preguntarle sobre todo a Javier por el tema del fútbol, el tema del deporte, ¿no? Creo que tú lo mencionas en tu libro, el fútbol como esperanto, ¿no? ¿Qué no puedes contar de lo que supone el tema del deporte para esa persona que al final, al día siguiente, decide pues echarse al desierto, echarse al mar y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí ahora me río porque Ricardo, cuando estábamos trabajando, había veces que le decía, venga, vamos a filmar a los chicos jugando al fútbol, vamos a hacer unas fotos jugando al fútbol. Y me decía, ya estés con el fútbol todo el día, ¿no? Y es verdad, pero bueno, yo, que soy futbolero, evidentemente, encontré en el fútbol, he encontrado siempre una vía fácil de llegar a las personas con las que he tratado en diversos lugares del mundo. Es decir, sí que es verdad que el maestro Kapuscinski contaba que él, cuando tenía que romper el hielo en una entrevista, pues sacaba un paquete de cigarrillos, le invitaba a alguien a fumar y mientras encendías el cigarrillo y tal, se creaba una cierta complicidad que le permitía pues, iniciar una conversación y llegar a temas más profundos, ¿no? Y él lo cuenta en muchos de sus libros sobre África. Yo no fumo, nunca fumé, pero entonces a mí el mismo efecto que tenía el cigarrillo en Kapuscinski lo tiene para mí hablar de fútbol. Cuando vas por África todo el mundo conoce a Messi, conoce a Cristiano Ronaldo, conoce al Real Madrid, encuentras a gente jugando al fútbol en todos los sitios, puedes jugar al fútbol sin conocer un idioma.
simplemente sabes lo que hay que hacer y te aceptan. Y una cosa es el fútbol profesionalizado, que podríamos discutir qué es, pero el fútbol como deporte aficionado es algo que está en todo el mundo y en cualquier sitio vas a encontrar a alguien que sabe darle una patada al balón o que ha puesto 2 piedras y un trapo para correr detrás de una pelota, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues el libro tiene muchos personajes. Hay mujeres que nos hablan de sus problemas durante la ruta migratoria, hay milicianos que nos cuentan por qué son milicianos, hay responsables políticos que nos ponen su punto de vista, hay traficantes que nos cuentan por qué trafican, y hay evidentemente migrantes. Y elegí 3 migrantes, digamos, de toda la cantidad enorme de entrevistas que hicimos, que tenían algo en común, y que era que los 3 tenían un deseo o habían salido con el sueño de ser futbolistas. Eso los unía y me daba a mí una posibilidad, un hilo argumental que me llevaba a poder articular el libro. Pero además me permitía otra cuestión que está de fondo en el libro, y es que miremos el fenómeno migratorio no como algo que nos ocurre desde hace 2 días, sino que es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, casi una década. Y lo que vamos a encontrar es que las 3 personas que aparecen, digamos, con más asiduidad en el libro son 3 migrantes que salieron con la idea de hacerse futbolistas, uno en 2011, otro en 2015 y otro en 2018. De 3 países diferentes, de Costa de Marfil, de Nigeria y de Camerún, que encontré en 3 situaciones diferentes. Uno había estado y había conseguido ser futbolista en Libia hasta que cayó el régimen de Gaddafi, y entonces se quedó como refugiado y no podía volver a su país, ni siquiera podía salir del campo de refugiados donde quedó de la ONU. Otro que encontró Ricardo en 2015 en Sahuilla, que estaba a punto de embarcarse en una barca para cruzar el Mediterráneo, que también había salido con la idea de jugar al fútbol. Y el último, en 2018, que lo encontré yo mismo a bordo del Aquarius, que acababa de ser rescatado y que tenía una historia muy increíble, porque él había sido enviado por los ancianos de su pueblo en Camerún como la persona que podía, sí, pues con sus habilidades futbolísticas, conseguir un contrato en Europa que permitiera reconstruir la aldea que había sido destruida por Boko Haram. Entonces él no solamente iba con el deseo de ser futbolista, sino que llevaba a sus hombros la responsabilidad de toda una aldea que confiaba en él para que pudieran reconstruir aquello que había ocurrido. Lo que me permitía elegir 2011, 2015, 2018 es demostrar que en 2011, en 2015, en 2018 existían los mismos problemas, que en 2015, 2011, 2018 alguien tuvo que ponerse en una ruta y arriesgar la vida por la misma razón, y que eso ilustra muchísimo mejor lo que es el fracaso de las políticas europeas, porque si en 2011 teníamos un problema y ese mismo problema se repite en 2018, es que algo se ha hecho mal. Evidentemente. Bueno, pues compañeros, si os parece, creo que tenemos, me habéis chivado, ¿no?, por aquí, que tenemos ya alguna pregunta. No sé, Antonio Rubiales, si por favor nos puedes trasladar alguna de las inquietudes de nuestro público que está siguiendo el evento. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Rubio, que nos está viendo y nos da buenas tardes, nos agradece que visibilicemos especialmente el tema de Libia, que es bastante desconocido, y la pregunta concreta que nos hace es si tras aquel reportaje que se ha comentado de la CNN, que hablaba del comercio de personas, ha cambiado algo la situación, si ese reportaje sirvió de algo. Sí, yo creo que esas imágenes evidentemente marcaron un antes y un después, porque es un poco la idea que decíamos, pues, tratábamos de explicar Javier y yo anteriormente, ¿no? O sea, una cosa son los centros de detención, digamos, entre comillas, oficiales, que están auspiciados o que están dentro del margen de los 2 gobiernos que existen en Libia y que ahora se están desmantelando, y otra cosa son las rutas, digamos, que tienen esas mafias y que ni tan siquiera son centros, son cárceles o son, digamos, casas, y esas imágenes forman parte de esa ruta, digamos, orquestada por esas mafias, ¿no?
Yo recuerdo una de las operaciones, por ejemplo, que participé con la Agencia Antimigración en Trípoli hace algún tiempo. Hubo una operación nocturna y entre los detenidos había un traficante de personas que era de origen nigeriano, y él explicaba que los tentáculos, digamos, de esa red se extendían no solamente a Europa, sino que en la mayoría de los países de origen, digamos, tenían personas que coordinaban todas esas rutas y ese tráfico de personas, ¿no? Esas imágenes yo creo que en ese sentido evidenciaron sobre todo toda esa problemática, digamos, de esa ruta de las mafias, que a día de hoy sigue siendo oscura, porque nadie tiene acceso a ese tipo de, digamos, de historias, ¿no? De poder enseñar lo que ahí sucede. Solamente se nos transmite o se nos llega cuando esos refugiados o esos inmigrantes son rescatados en sus barcos y nos cuentan todo o por todo lo que han pasado. Muy bien, vamos, por complementar un poco también lo que decía Ricard, yo es que personalmente, y esto es una reflexión personal, pienso que vivimos hoy en día en una sociedad en la que la información está por todos lados, absolutamente, es decir, desde cualquier red social, Telegram, lo que uno quiera, cualquier periódico, pero estamos cada vez más desinformados. O sea, eso es una opinión que tengo cada día más. Entonces, este tipo de cosas creo que es muy importante por lo que tú decías antes precisamente, ¿no? Hay que estar allí, hay que ver esa guerra, hay que vivirlo, ¿no? Porque todos los demás podemos tocar de oído sobre ese tema, ¿no? Bueno, creo que había alguna pregunta más. Antonio Chávez, por favor, si eres tan amable. Sí, claro. Bueno, lo primero, felicitar también a los contertulios por la profundidad del debate, un debate sin duda necesario en nuestro tiempo, ¿no? Y en este caso mi reflexión va dirigida a Javier Martín, que hablaba acerca de la deshumanización que estamos viviendo, ¿no? Acerca de las migraciones. Y la pregunta, que también en cierta forma surge también de una reflexión en el debate, hace referencia a si se hace necesario renovar el código ético del periodismo en la medida en que se informe acerca de la realidad de las migraciones con una visión mucho más objetiva y hasta cierto punto mucho más pedagógica, ¿no? Bueno, yo no utilizaría el verbo renovar. Yo creo que lo que tiene que hacer el periodismo es recuperar, porque el código ético lo tiene. El código ético ha existido siempre y sigue existiendo. Lo que yo creo que es que algunas veces lo hemos dejado de lado y lo hemos olvidado. Entonces, más que renovar, yo creo que tenemos que recuperar ese periodismo que es un periodismo concienciado y que es realmente un cuarto poder, porque lo que vemos actualmente es que los periodistas consideran que su objetivo, muchos periodistas, sobre todo tertulianos, otros no, ¿verdad? Pero hay medios de comunicación que piensan que no son el pepito grillo de la sociedad, sino que son parte de los que manejan o influyen en la sociedad. Hay una parte del periodismo que está demasiado cerca del poder, no para agitar conciencias o para ser, como digo, el pepito grillo, sino que están cerca del poder para ver si pueden ellos ejercer el poder también. Y creo que esa no es la función del periodismo. La función del periodismo, como se dijo y como se le llamó el cuarto poder, era porque tenía la capacidad de sacudir conciencias, tenía la capacidad de hacer preguntas, tenía la capacidad de hacer preguntas molestas, porque parece que ahora las preguntas molestas no son bienvenidas, porque se hacen formatos en el que no se admiten preguntas, no se admiten respuestas, no se permite que entren los cámaras y ya te lo da la imagen que ellos quieren y ya editada el partido político de turno o el gobierno de turno, con lo cual lo que hemos hecho los periodistas es perder el terreno en el que trabajábamos y por eso no hablo de renovar, sino de recuperar lo que hemos perdido. Muy bien. Antonio Rubiales, ahora creo que hay una pregunta por otro lado. Disculpen ustedes que esté variando, pero van entrando preguntas por un sitio o por el otro y por eso le doy a cada compañero un turno. Antonio, Sí. ¿hay algo por ahí? Sí, ¿no? Sí, hay otra más. Estupendo. Nos piden si nos podéis facilitar información sobre concretamente sobre Siria, ¿no? sobre Libia, sobre la guerra esta tan desconocida, sobre los mercenarios sirios.
¿Qué está pasando con esos mercenarios? ¿Qué perspectivas hay de que no que se organicen a otro nivel, ¿no? Más allá de que sirvan a uno u otro bando? Javier, ¿respondes tú o como quieras? Como quieras, habla No, si quieres y... bueno, yo quería preguntar, la pregunta se refiere más allá de que se organicen de uno a otro bando. ¿A qué se refiere? O sea, que vuelvan otra vez, o sea, que se deriven hacia grupos radicales, Estado Islámico o... A ver, nos dice la pregunta literalmente, ¿qué está pasando con ellos? Se teme que se organicen con grupos autóctonos. Entiendo que igual va por ahí, por lo que tú Bueno, yo comentas. creo que es una pregunta que viene, si me permite, Ricardo, un poco abierta en el sentido de que, bueno, creo que una de las partes más interesantes de este proyecto, y creo que Leo y Ricardo estarán de acuerdo, es la cuestión también de lo que es la privatización de la guerra y los mercenarios. Tenemos la suerte de que el proyecto que hemos hecho Ricardo y yo, antes de que apareciera en un libro, porque hay un amplio capítulo dedicado a los mercenarios, tuvimos la suerte de que nuestra investigación sobre los mercenarios fue de las primeras que hubo, y no solamente la primera, sino que el capítulo dedicado a los mercenarios fue incluido el año pasado eh, en el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU y elevado e introducido entre los documentos que se presentaron en la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, es una cuestión muy novedosa de la que se ha hablado muy poco, en la que nosotros hemos trabajado porque hemos conocido de primera mano los milicianos. Ellos hablan sobre todo de los milicianos sirios, pero creo que es una visión muy, muy sesgada de la cuestión, porque en Libia hay muchos mercenarios, es la guerra más privatizada de la historia contemporánea, es algo que empezamos a ver en 2003 con Blackwater, a lo que se ha sumado otros países como Turquía y como Rusia. En el caso de Rusia, a través del grupo Wagner, que ha participado en la guerra de Siria, en la guerra de Ucrania y ahora en la guerra de Libia. Y en el caso de Turquía, y ahí es por donde creo que viene la pregunta, Turquía lo que hizo a partir de 2019 es reclutar milicianos sirios, sobre todo entre grupos de oposición a Bashar al-Assad, que combatían por unos 1.200 euros al año en Siria, y le ofrecía la misma cantidad, 1.200 euros al mes, pero combatir en Libia. Desde enero de 2019 hasta abril de 2019 se calcula que llegaron a Libia a través de este puente aéreo que levantó el ejército turco unos 20.000 milicianos sirios a combatir del lado del gobierno en Trípoli, el gobierno reconocido por la comunidad internacional. Pero es que también Rusia, y a través del grupo Wagner, que también está combatiendo en Siria, reclutó milicianos sirios de grupos favorables a Bashar al-Assad y también los trasladó a Libia, donde se pusieron a combatir del lado del otro gobierno, del gobierno que soporta o que apoyarle Rusia, que será el gobierno del del mariscal Khalifa Haftar en el este. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchos de esos, o lo que está ocurriendo, y creo que la inquietud de la pregunta es que muchos de esos milicianos, soldados de fortuna que fueron trasladados por Turquía a Libia con unas promesas, Turquía no ha cumplido esas promesas, muchos no han recibido el dinero, otros han pedido volver, no tienen capacidad para volver, otros han intentado huir a Europa, otros es verdad que se han alineado con grupos más o milicias más radicales en Libia, con lo cual ese traslado que hizo Turquía ha creado un nuevo problema en Libia difícil de resolver. Pero no solamente tenemos milicianos, como digo, sirios, hay milicianos rusos, hay milicianos sudaneses, chadianos, emiratíes, franceses, americanos. Es decir, es una guerra privatizada, es una guerra en la que la hacen milicias locales y mercenarios extranjeros, porque para los gobiernos, en el caso de Rusia, en el caso de Turquía, es más barato mover un miliciano que un soldado, y además se evitan dos problemas. Uno,
el coste político que tiene la muerte de un soldado. Todos recordamos la guerra de Vietnam o otras guerras, cómo eso impactaba cuando un soldado americano era muerto en combate, tenía que enterrarlo y volver a su país repatriado en una caja envuelto en una bandera. Eso significaba un problema político para el gobierno americano. Cuando muere un miliciano, todo eso se evita. Y segundo, es la cuestión de asumir las responsabilidades. Cuando un soldado de un ejército con uniforme comete un abuso o ya un daño, lo que llaman daños colaterales, se le pide responsabilidades a ese país por esos abusos o por ese daño colateral, mientras que si es un miliciano quien de una empresa privada el que comete ese abuso, los gobiernos quedan a salvo. Por lo tanto, esa privatización de la guerra es un problema muy grave que estamos viendo, que está desde el año 2003 cada vez más en boga, cada vez más la mayoría de las guerras. Ahora ha habido un golpe de Estado en República Centroafricana en el que participa el grupo Wagner de Rusia, que es el que apoya al gobierno central. Tememos bien la privatización de la guerra en Siria. Estamos viendo la privatización como un modelo de la guerra actual. Javier, disculpa, es que casualmente creo que has respondido a una pregunta que aún no te había hecho. Porque Concepción Torres nos preguntaba respecto a los intereses geopolíticos enmascarados con fuerzas de ocupación privadas. Pues justo mientras que estaba llegando la pregunta, has empezado tú a hilar ese tema. Yo creo que Concepción ha tenido ya la respuesta. No sé si quieres elaborar un poco más, vamos. Yo creo que sí. Bueno, y tengo otra pregunta muy, muy sencilla, ¿vale? Bastante interesante a pesar de lo simple, que nos hace Enrique Gaspar, que pregunta sobre el tema de la mujer migrante. Creo que ahí, Ricardo, puedes... Sí, pero ¿a qué nivel se refiere respecto a la mujer migrante? ¿Respecto al paso por Libia? ¿Respecto a los derechos que tiene dentro de ese país? ¿O digamos, respecto a lo que es el periplo que tiene como mujer hacer esa ruta? Pues Si no especifica, pero entiendo que es lo último que has dicho. Supongo que qué significa como mujer el periplo. Entiendo personalmente que es lo que creo que implica más dificultades, supongo. Sí, Aparte de realmente. las inherentes, aparte del hecho de ser mujer, ¿no? La doble discriminación. Vale, sí, por supuesto, obviamente el hecho de ser mujer en ese sentido pues hace mucho más difícil toda esa travesía, ¿no? Porque muchas de ellas no viajan solas, viajan con sus niños y realmente la situación de indefensión que tienen ante ese tipo de viaje es absoluta, ¿no? También es cierto que hay pocas mujeres en relación a hombres que hagan esa ruta. O sea, los últimos rescates en los que hemos estado, yo recuerdo haber visto algunas, pero por ejemplo, en esta primera operación que hizo Open Arms con protocolo COVID, básicamente eran como 280 personas, si no recuerdo mal, y solamente habían como 3 mujeres con 2 niñas pequeñas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es mucho más difícil asumir todo ese coste y asumir todo ese viaje como mujer, pero también es cierto que realmente la proporción es mucho menor. Es mucho menor por la sencilla razón de que al final la persona que hace esa ruta lo que trata es de asumir ese viaje como una inversión para poder enviar ese dinero a casa, ¿no? Y que se entiende que evidentemente pues en Europa pues un hombre siempre va a tener más oportunidades en ese sentido de poder trabajar que no quizás, o de sobrevivir, que no una mujer con 2 criaturas o 3 criaturas, que seguramente hará todo ese proceso mucho más difícil, ¿no? Entonces, ya directamente de los propios países que intentan hacer esas rutas, yo creo que básicamente ese es el punto de salida principal, ¿no? O la idea principal que tienen siempre en mente. Estupendo. Yo creo que vamos a ir enfocando la recta final, si os parece. Y bueno, a mí me ha llegado también a través de la sala una pregunta que quieren que incidamos un poquito porque hemos hablado muy por encima de las mafias. Ya he comentado aquí el tema de las mafias. Y la pregunta es directamente si esas mafias están interconectadas entre sí o hay guerras entre mafias para ver quién tiene el control, digamos, del negocio, entre comillas. Si son fenómenos aislados o realmente hay algún tipo de epicentro que gestiona, ¿no?, diferentes núcleos mafiosos para beneficiarse de ese tema. Javier, tú, bueno,
Yo creo que, yo por lo que he visto, normalmente hay dos tipos como de mafias, ¿no? O sea, había las pequeñas, digamos, mafias que operaban en Sabrata, en Zuara, y que eran pequeñas familias o grupos familiares o clanes que actuaban de forma independiente, ¿no? Entonces, recuerdo en algunas ocasiones haber visto enfrentamientos entre esas mafias, ¿no? Incluso en Zuara se creó una unidad operativa que era la Black Mask, que lo que pretendía, tú lo recordarás también, Javier, que lo que pretendía era combatir esas mafias desde dentro, ¿no? Porque en un momento determinado la sociedad civil se agrupa y forma, digamos, esa unidad especial en contra de todas esas mafias y todas las personas que traficaban en la ciudad de Zuara con esas personas, ¿no? Pero también es cierto que existen esas mafias organizadas y que tienen, como hablábamos antes, explicábamos antes, esas conexiones, esos tentáculos que llegan perfectamente a Europa y a los países de origen, ¿no? El caso de ese traficante nigeriano que decíamos antes o que explicábamos antes, que en un momento determinado él cuenta y dice que esas ramificaciones llegan a Europa y que no solamente llegan a Europa, sino que los países de origen también se organizan todas esas rutas y esos grupos de personas que luego pasan, digamos, por esa ruta que desemboca en Sabha y que después derivan los puntos de salida. Sí, yo añadiría, Germinal, a eso, que lo ha explicado perfectamente Ricardo, la cuestión de que esas mafias sobreviven y pueden funcionar en este entorno, sobre todo en el norte de África y en el Sahel, porque sobre todo en Libia, y por eso es la cuestión de que Libia es un crossroad, es una encrucijada, lo que nos encontramos es que no hay sistemas económicos al uso, digamos, sino que estamos en un entorno de lo que hemos llamado economía corsaria. Es decir, la mayor parte del dinero que se mueve, de las posibilidades que tienen de trabajo los jóvenes y los no jóvenes en todo este entorno, es terminar o en una milicia combatiendo o trabajar para alguna mafia de alguna manera, ¿no? Es decir, que las oportunidades de trabajo están en esta economía sumergida, en esta economía corsaria, que no solamente trafica con personas, trafica con armas, trafica con drogas. Nosotros hemos investigado mucho sobre todo el tráfico de gasolina, porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, hay un sistema que hace que la gasolina, por ejemplo, que es muy barata en Libia, cuando sale de las refinerías, pues no va a las gasolineras libias, sino que en muchas ocasiones es desviada por estas mafias y esa gasolina libia, refinada en Libia, se termina vendiendo en Túnez y en Marruecos, en Argelia, incluso en Níger, en el mercado negro, pero es que los libios también necesitan gasolina y al final terminan consumiendo gasolina que viene de contrabando desde Argelia o desde Marruecos o desde Nigeria. Hay todo un círculo, una circulación bueno, genera miles y miles de millones de euros a lo largo del año y que le da trabajo a muchas personas, pero lo mismo ocurre con la harina. La gasolina llega incluso, hay gasolina libia que se consume o que llega por un entramado que explicamos muy bien en los dos libros. Termina la gasolina libia de contrabando termina en gasolineras de España, de Francia y de Italia, pero como gasolina legal. Digamos que las mafias están presentes y sobreviven porque la mayor parte, o el tejido económico de esta zona es un tejido económico corsario. Y ese es uno también de los graves problemas que tenemos a la hora de buscar soluciones a todos los problemas que hay en el Sahel y en el norte de África, que mientras exista esta economía corsaria, mientras estas mafias consigan sacar dinero, mientras la mayor parte de la población se vea abocada a muchas veces a meterse en estos negocios mafiosos para sobrevivir, será mucho más difícil llegar a desenredar la madeja. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría añadir una cosa, porque lo he recordado ahora escuchando a Javier y a Ricard, y es que leyendo vuestros libros, en el caso, y también creo ocurrió antes en el caso de Siria y ocurrió también y con Libia, es que cuando en un país empieza un conflicto, si las distintas partes
no tienen suficiente poder, no es una revuelta que en un momento dado es aplacada sobre todo por un ejército que está muy unido o que acaba estabilizando mucho las cosas. Si hay multipoderes, digamos, enseguida se produce una internacionalización inmediata del conflicto, donde en el caso de Libia, bueno, van los países europeos, cada uno, ya no van en bloques, sino Francia, Sarkozy, por intereses, parece que Gaddafi, esto lo explicas muy bien, Javier, en el libro, pues financió su campaña electoral, Italia, pues porque parte de la historia de Italia está ligada, o de Libia con Italia como colonia. Turquía también interviene porque fue parte del imperio turco, Rusia por una cuestión de interés geoestratégico. Entonces te das cuenta de esa impunidad que hay para actuar directamente y sin ninguna desfachatez, es decir, enviando, y como tú ahora dices, incluso ejércitos privados. Pero ¿dónde está el papel de la ONU? Es decir, es como que el país no es suficientemente fuerte y se convierte en un núcleo, en un foco de una auténtica guerra fría, a ver quién consigue la mejor posición internacionalmente, ¿no? Me impresiona, eso lo hemos vivido en Siria y también en Libia. Sí, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que llegados a este punto vamos a dar por finalizada la sesión. Yo creo que como fue el objetivo que tenía la Fundación cuando queríamos hacer esta presentación, pues era un poco crear el interés por estos dos magníficos trabajos, bueno, este trabajo conjunto, ¿no? Como explicaba antes Leopoldo, dividido en dos libros. Humildemente creo que lo hemos conseguido, creo que hemos creado ese interés. Yo invito a todos nuestros espectadores, aquellos que estén en Sevilla y los que no, pues cuando nos podamos volver a mover con regularidad, que vayan a la Fundación, porque gracias a la generosidad de Blume, pues tenemos una copia de cada libro allí a disposición para el que lo quiera consultar. Se enamorarán de las fotos, se enamorarán del texto y les pasará como a mí, que irán irremediablemente corriendo a comprárselos porque son dos libros, es un trabajo que no puede faltar en ninguna biblioteca. Y fíjense que yo, para cerrar, quiero simplemente comentar todos los mensajes que nos están llegando de enhorabuena por vuestro compromiso, pero de los tres, es decir, tanto de los que estáis sobre el terreno como vuestro, Leopoldo, con Blume, que habéis tenido pues la inteligencia, diría yo, de unir esos dos mundos cuando hemos empezado diciendo que no es una editorial de textos al uso como pueden ser los libros que escribe Javier, si más los que escribe Ricard, ¿no? Entonces yo sí quiero trasladaros eso que estoy leyendo y que me están haciendo llegar mis compañeros y daros la enhorabuena por la ponencia, y a todo nuestro público, bueno, pues agradecerle también que nos hayan seguido, recordarles que vamos a tener el vídeo a disposición en unos días, como les decía antes, que vamos a tener también el podcast, y que sigan todas nuestras actividades, que ya saben que en la web de la Fundación, en tresculturas.org, las pueden encontrar. Javier, Ricard, Leopoldo, ha sido un verdadero placer y hemos estado muy a gusto en esta conversación y nos dará que pensar mucho a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, el placer ha sido nuestro. Muchas gracias. Gracias. Y esperemos que la próxima vez pueda ser presencial allí en Sevilla. Seguro. Bueno, tenéis que hacer otro libro, ¿eh? Al final Leopoldo tiene que editar y vosotros lo tenéis que hacer. Bueno, el jefe se lo tiene que decir.